Damos paso al siguiente panel que se denomina Economía circular de llantas, cómo podemos mejorar el modelo colombiano. Invitamos al escenario a los siguientes panelistas: Jorge Londoño, gerente general de Renovoy; Jacinto Monserrate, director de Seginos Ecuador; Elmer Cardoso, director de Rueda Verde; y a Jesús Rojas, director del Comité de Llantas de la ANDI, quien moderará este espacio. Adelante, doctor Rojas. Esta mañana tenemos una mañana llena de paneles con los mejores expositores. Toda la agenda ha sido muy bien pensada para que tengan todo el conocimiento que se merecen en este primer congreso de transporte de la ANDI. Seguimos con el panel, adelante. Bueno, de nuevo es un placer estar en el segundo día del primer Congreso de Colombia Transporta, y les cuento que vamos a hablar de un tema que realmente es apasionante. Yo creo que uno de los eslabones más interesantes del mercado de llantas, que es la gestión sostenible de estas llantas. Es una lástima que el Ministerio de Ambiente no nos haya podido acompañar, porque sé que de este panel vamos a dejar mensajes muy potentes. Yo les cuento que cuando hablamos de gestión de llantas usadas podemos verlo desde diferentes frentes. Por un lado, y ayer conversábamos en un panel de que en la fabricación de llantas se están utilizando materiales reciclados. Por ejemplo, el negro de humo, uno de los principales materias primas, ya lo está adquiriendo la industria de manera reciclada. Pero por otro lado, también tenemos una muy buena práctica, que es el reencauche o renovado, como se conoce en otros países, y aquí tengo a un gran exponente que es Jorge de Renovoy, y vamos a conversar sobre ese tema de cómo podemos impulsar esa industria. Yo creo que es un perfecto ejemplo de economía circular, es alargar la vida de una llanta 3 y hasta 4 veces de vida. Y por otro lado, también podemos hablar de gestión de llantas usadas desde el punto de vista de la trituración. De aquí salen unos subproductos para la generación de energía, como sustituto del carbón, por ejemplo, para la mezcla de asfalto, para la fabricación de parques sintéticos, entre otros. Yo te cuento, Jacinto, que en el caso colombiano, la responsabilidad de la gestión de llantas usadas está muy marcado, muy concentrado para importadores y fabricantes de llantas y de vehículos. Y realmente el resto de la cadena de distribución y consumidores no tiene esa participación, que me parece importante, y me gustaría que habláramos sobre ese tema. Y por supuesto aquí me acompaña Elmer, que es el director del postconsumo más grande del país, que queremos conversar también. Incluso quiero que te metas en la conversación con Jacinto para mirar cómo podemos mejorar, como lo dice el título, el modelo colombiano. Jorge, me voy a quedar contigo primero, y hablábamos ayer que el índice de reencauchabilidad de las llantas de bus y camión en Colombia es el 23%. En los Estados Unidos es 1 a 1, es el 100% básicamente. ¿Qué crees que está pasando en Colombia para que tengamos un índice de reencauchabilidad tan bajo como es ese 23%? Y peor aún, este índice, si lo vemos año a año, tiende a bajar. Bueno, Jesús, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en la industria, los últimos 3 años ha venido cayendo más o menos el 20% de la reencauchabilidad en Colombia. En Colombia tenemos, en lo que se llama llantas al piso, entre camión y bus, cerca de 3.900.000 llantas rodando día a día. Y tenemos una reencauchabilidad del orden del 23-24% en el país, que es una cifra supremamente baja. Uno de los factores grandes que tenemos en este momento es el incremento de llantas asiáticas, que tienen un costo supremamente bajo. Hoy en día se consigue una llanta en China de buena o pésima o regular calidad del orden de $90, se puede conseguir una llanta, y eso lo que significa es que con la situación tan compleja que tiene el transporte hoy en día, porque realmente están en una situación muy complicada los transportadores con lo que está pasando,
Hoy estamos rodando cerca del 50-60% de lo que se rodaba en los años anteriores y obviamente lo que tiene problemas el transportador es un problema de caja, es un problema de cash flow, donde lo que están buscando es la alternativa de algo que le dé una solución rápida, así la llanta le dure 3 o 4 meses. Él es consciente de que la llanta es más barata, de que tiene que comprarla porque el problema que tiene grave es el problema de su caja, donde puedan hacerlo, y los lleva a que tomen decisiones y no hagan un análisis juicioso en el OPEX. ¿Cuánto me vale a mí operar? Hoy en día tú puedes comprar una llanta reencauchada por un valor inclusive menos que lo que vale un reencauche de muy buena calidad. En Colombia hay reencauchadoras de muy buena calidad que cumplen normas técnicas, que cumplen reglamentos técnicos, que tienen normas ISO 9000, que tienen normas ISO 14000, pero la gente toma la decisión de ver cómo consigo algo que sea barato. En los últimos 10 años, el número de kilómetros recorridos en Colombia no ha disminuido ni ha crecido, se ha mantenido más o menos constante en los últimos 10 años, pero hoy entramos 700.000 llantas más que lo que veníamos entrando hace 10 años. Y parte de eso es que esas 700.000 llantas más, si tú multiplicas en promedio a 60 kilos por llanta, pues estamos hablando de 42 millones de kilos, que están rodando en algún lado, que se los han mandado seguramente muchos a Rodado Verde para que los triture, pero finalmente estamos generando un mayor nivel de contaminación como tal. Y como te digo, parte del problema es el cash flow, que es lo que ha generado que el transportador tenga que tomar la decisión, porque su situación es muy compleja en este momento. Claro, Jorge, entonces es un tema de flujo de caja y efectivamente sale más rentable comprar una llanta de bajo costo, pero en últimas lo que tú mencionas es muy importante, tener una llanta de alta calidad a largo plazo, sumándole los reencauches, el costo por kilómetro incluso puede ser menor. Sí, porque finalmente si tú coges una llanta de las que estoy hablando asiáticas contra una llanta de buena calidad, en el caso nuestro nosotros somos una planta certificada Michelin, somos la única fábrica en Colombia certificada con Michelin, podemos dar más de 2 veces el kilometraje que puede dar una llanta. Si tú sumas 2 llantas o 2 llantas y media de esa procedencia, perfectamente puede ser el 250% del costo inicial, pero el transportador no tiene cómo hacerlo, más todos los problemas que está generando en temas ambientales. Es que el impacto ambiental de la llanta hoy en día, con los camiones que tenemos, trabajé en la industria de camiones casi 40 años, el impacto, lo que está generando en ambiental, hoy teniendo tecnologías limpias, como lo hablaban ahorita John Ladino, los que estaban en el panel anterior, están teniendo muy buenas tecnologías. Hoy en día, con lo que está pasando en el mercado, contamina más las llantas que el mismo motor que tienen ellos o en la parte eléctrica o en la parte de Euro 6. Está generando mucho más contaminación la llanta. Las llantas de un tractocamión, que son 22, generan mayor nivel de contaminación que lo mismo que puede generar un vehículo de tecnología Euro 6. Gracias, Jorge. Y aquí mencionas un punto importante y tal vez pocos lo saben, y es Colombia tiene una de las regulaciones más estrictas en materia de reencauchabilidad. Y lo que tú dices es importante, también son plantas certificadas. Jacinto, me quiero ir contigo y yo te cuento que siempre he sido admirador del modelo de gestión de llantas usadas de Ecuador. Y me gustaría que nos contaras al público algunos hitos importantes que has tenido en los últimos años este modelo de gestión que tú lideras. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, buen día y muchas gracias también a Landy y a los organizadores por este evento que sin duda marca un hito de un antes y un después en la sostenibilidad de la cadena de valor del transporte en Colombia. Nosotros, y esto para hacerles un pequeño resumen, en el Ecuador en el año 2012 el Ministerio del Ambiente categorizó a los neumáticos como un residuo especial. Esa categorización es importante tenerla para lo que se viene más adelante. Entonces, esa categorización arrojó un instructivo donde responsabilizaba a las empresas que ponían por primera vez el producto en el mercado, sean importadores y productores, de la gestión integral del neumático. Y esta gestión era básicamente, comenzaban con un porcentaje de lo que se ponía el año anterior. Es decir, si en el año 2023 pusimos 100.000 llantas, el año 2024 teníamos que reciclar
20.000 llantas, comenzó con el 20%. Cada empresa, por su lado, montó su departamento de gestión, pero al final, en el año 2015, se dieron cuenta de que el reciclaje no era el giro de negocio de ellos, sino que más bien la venta, la comercialización, la producción de neumáticos. Entonces, hicimos un trabajo colaborativo entre todas las empresas. En ese entonces iniciamos alrededor de 30 empresas que dijeron, mira, esto no va para más, los porcentajes de reciclaje siguen subiendo y estamos perdiendo el giro de nuestro negocio es otro y no necesariamente el tema de reciclaje. Entonces nos juntamos, analizamos qué opciones habían de reciclaje a nivel internacional y terminamos realizando un par de estudios que duraron aproximadamente en ese entonces 3 años. Ya con otros modelos ha durado mucho menos, pero fue cuál era el modelo de gestión sobre el cual deberíamos cumplir con esta normativa o esta regulación del Ministerio del Ambiente, y terminó concluyendo de que debería ser un modelo de gestión colectiva. Es decir, donde todos los actores de la cadena de valor y quienes poníamos el producto por primera vez en el mercado, trabajábamos de manera conjunta para cumplir con lo que indicaba la normativa. Y por otro lado, ¿cuál era la figura jurídica que debería estar atrás de esto? Terminó concluyendo que debería ser una figura jurídica sin fines de lucro, porque al final el objetivo era cumplir con un tema ambiental que le agregue valor a la industria como tal y que no haya límites en relación a la gestión. Esto no quiere decir que sin fines de lucro sea más bien trabajar a pérdida, sino que buscar la optimización del proceso o buscar la optimización del modelo en cada una de las etapas del proceso. Arrancamos la operación en el año 2018. Para hacerles la historia corta, arrancamos con 19 empresas de las 30 que habían firmado. Hoy en día somos 72 empresas que se han vinculado al modelo de gestión de Ségino, Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Usados. Hemos reciclado más de 6 millones de neumáticos a nivel nacional. Hemos reencauchado más de 1 millón de neumáticos en todo este proceso de operación que llevamos ya 5 años operando. Tenemos 5 certificaciones internacionales. Cuando empezamos el modelo de gestión de manera colectiva, y probablemente en Europa esta palabra colectiva es muy común dentro de la industria, en Latinoamérica no, y esto lo llegamos a determinar que uno de los factores es la desconfianza que de cierta manera existe entre las empresas de la misma industria en unirse en favor de un mismo objetivo. Entonces, iniciamos fortaleciendo el modelo de gestión con normativa internacional, donde arrancamos con una ISO 9001, después avanzamos a una 14001, 22301 que tiene que ver con temas de planes de continuidad, 27001 que tiene que ver con temas de seguridad de la información, ISO 27001, y tenemos una ISO de economía circular, donde básicamente analizamos todo lo que complementamos en esta gestión para agregar valor a cada uno de los actores de la cadena de valor. Tenemos más de 3.000 puntos integrados dentro del modelo de gestión y tenemos una plataforma de trazabilidad que garantiza que cada llanta que se recoge en cada uno de estos establecimientos sea gestionada de forma adecuada dentro del modelo de gestión y aprovechamiento más cercano, optimizando desde luego el tema de costos y el tema de impactos ambientales. Entonces, eso es algo de lo que te puedo comentar en relación a los impactos que hemos generado con la puesta en marcha de este modelo. Por otro lado, nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se financia toda esta gestión? Estos 5 años de haber impulsado esta campaña y de poder recoger neumáticos hasta en Galápagos, ¿no? Y una de las vías de comunicación de carga entre Ecuador continental y el archipiélago es a través de barcos, que me imagino que es la misma situación que tienen acá, entonces tiene un costo importante, pero el mecanismo de financiamiento de esto es a través del ecovalor. El ecovalor no es otra cosa que reconocer como actores de la cadena de valor, incluso como consumidores finales, de que al gestionar un residuo especial, que es lo que les comenté a un inicio, tiene un costo y ese costo debe ser asumido por quien lo genera, en este caso el consumidor. Entonces, todo esto que les he comentado y todo esto que hemos logrado en estos 5 años de gestión ha sido gracias a ese mecanismo de financiamiento que se ha implementado en el país y que funciona muy bien, no solamente en la industria del neumático, sino también en la industria de los aceites lubricantes y baterías de ácido plomo. Es decir, Jacinto, con eso que mencionas del ecovalor, que en última es el consumidor final, de manera visible,
paga por esa gestión ambiental? Y ahorita me quiero quedar, o incluso corta, en un minuto que nos puedas contar, para eso tiene que haber concientización del consumidor, por supuesto. Sí. Porque me imagino que en un principio hubo algo de rechazo. ¿Qué hicieron para hacer esa concientización? Y es que hay dos temas interesantes, ¿no? Y esto arranca mucho de la parte normativa. Y aquí, lástima que no nos acompañe la gente del ministerio, porque sería interesante que pudieran conocer este caso. Ellos son los que ponen las reglas del juego y está bien, porque al final alguien explicaba ahí en temas de movilidad, necesitamos que la autoridad de alguna forma marque las reglas del juego en función de lo que nosotros como industriales retroalimentamos también, porque la idea es que se ponga en marcha. El acuerdo ministerial habla de dos temas claves. Por un lado, la gestión, que hoy en día está en el 68%. Arrancamos con el 20% y hoy está en el 63% de lo que se pone en el mercado. Pero por otro lado, hay un tema de concientización potente a cada uno de los actores de la cadena de valor. ¿Quiénes son los actores de la cadena de valor? Pues quienes ponen el producto por primera vez en el mercado, importadores, que son los responsables, y el productor local también, que son los responsables de que haya una gestión integral de ese residuo. Pero por otro lado están los puntos de venta, quienes comercializan, están también los consumidores grandes y pequeños, que son actores claves en la recolección de ese neumático que logísticamente es complicado moverlo. Entonces, desde ahí hemos trabajado como Seginus en generar esa conciencia de manejar adecuadamente este residuo especial a través del ecovalor. Y esto no tiene ninguna ciencia, porque al final todos como sociedad pagamos un ecovalor por la gestión de residuos comunes o residuos domiciliares. Los pagamos al municipio, los pagamos a la empresa que hace la gestión en nuestra comunidad, pero al final es parte de la responsabilidad como sociedad civil de gestionar adecuadamente esos residuos. Y sería una pésima idea de que nosotros, como sociedad, que no somos propietarios de un vehículo, por ejemplo, paguemos por la gestión de un residuo especial que la genera un actor que sí lo consume. Entonces, de ahí parte la corresponsabilidad de cada uno de los actores de la cadena de valor y todas estas campañas de concientización que van de la mano a que un neumático dispuesto de forma inadecuada pues toma más de 1000 años en descomponerse, ¿no? Y todos los impactos que genera en su día a día, mosquitos, plagas y todo lo demás. De acuerdo, Jacinto, te agradezco mucho. Elmer, Colombia tiene una de las metas de recolección más altas de toda la región. Te cuento que incluso ayer hablaba con una persona, un par tuyo de Costa Rica, y era impresionada de que en Colombia se gestionara ambientalmente el 80% de las llantas que se ponen en el mercado colombiano. Por lo menos de automóvil, camioneta y campero, ¿verdad? Bus y camión. No obstante, pese a que se están cumpliendo esas metas de recolección, existen desafíos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Así es. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos los asistentes. Mencionar inicialmente que Rueda Verde es una iniciativa que surge precisamente de ese comité de llantas que tú estás presidiendo, que conjuntamente con el apoyo de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, de otros importadores de llantas interesados en empezar una gestión ambiental del residuo, algunos por directrices de sus casas matrices, otros por iniciativa propia porque tienen esa conciencia ambiental insertada en el core de su negocio, deciden conformar un grupo de trabajo para acompañar al gobierno en la formulación de una regulación que en el marco de políticas ambientales que han tenido mucha trascendencia, las políticas de producción más limpia, que incorporan la variable ambiental dentro de la producción, más adelante la política de producción y consumo que incluye al consumidor, que hacía falta en ese ciclo, empiezan a generar una serie de regulaciones como esta de llantas que buscan precisamente hacer el manejo ambientalmente adecuado de un residuo especial, como lo mencionaba acá nuestro colega de Ecuador, que no puede ser dispuesto con residuos ordinarios. Esto por las características especiales que tiene, no es un residuo peligroso, es un residuo especial, porque disponer de una llanta puede permanecer 100 años en un relleno sanitario y vuelve y sale y está en las mismas condiciones. De allí que este grupo de trabajo empiece a esbozar, ya en el marco del cumplimiento de la regulación que sale en el 2010, una estrategia de trabajo, un sistema integrado colectivo de gestión del residuo
que no ha tenido, digamos, en sus 14 años que llevamos desarrollando, no ha sido un camino fácil. Inicialmente tenemos la expedición de una norma por parte del Ministerio de Ambiente que desafortunadamente no estaba acompañada con los mecanismos o los instrumentos que la pudiesen ya implementar inmediatamente. ¿Qué tenemos entonces? Una obligación de empezar a recoger llantas en el 2012, pero no teníamos dónde procesarlas. Las únicas plantas, o la única planta que existía en Colombia estaba precisamente aquí en Antioquia, y estaba dedicada a sacar un mulch, un caucho de pequeños tamaños para algunas obras de ornato en los jardines. Pero el propósito inicial que tenía esta empresa ya iba un poco más allá, asfaltos. Digo, bueno, asfalto es algo interesante, pero no había infraestructura. El segundo, digamos, la segunda dificultad que también se empezó a presentar es que no todos estaban metidos en el tema. O sea, sale una norma que obliga a que todos los que importen, fabriquen determinado número de unidades de llantas tengan que establecer el sistema de postconsumo, pero desafortunadamente no todos estaban. Aquí los más juiciosos, lógicamente, que están en este colectivo tan grande, que hoy nos acompañan, muchas de las empresas están acá acompañando este congreso, e hicieron la tarea, y eso tiene unos costos. Y esos costos son sufragados directamente por ellos como productores. Aquí desafortunadamente no existe un instrumento económico como el que tiene Ecuador, porque la norma lo prohíbe, en el cual ese concepto de la responsabilidad extendida del productor realmente se dé en todos los niveles. Es que responsabilidad extendida del productor no es decirle al señor importador de llantas o el fabricante de la llanta o el importador del vehículo, usted tiene que hacerse cargo de toda la cadena. No, la responsabilidad extendida del productor es asignarle a cada uno de los actores que tiene el ciclo de vida del producto una responsabilidad, y esa responsabilidad también tiene que estar acompañada por un factor económico, algunos en mayor grado, otros en menor grado. Entonces la implementación ya empieza a verse afectada por estas variables. Hemos cumplido, como tú lo dices, las metas, ha sido una tarea bastante compleja, ha costado mucho, pero ya se empieza en el desarrollo del programa, del sistema, a presentarse otra serie de dificultades. La disponibilidad del residuo, por ejemplo. Entonces tenemos unas metas de recolección que año a año van creciendo. El próximo año ya llegamos al techo del 80% de la meta de recolección de llantas de auto, camioneta, bus y camión. En las de motocicletas, bicicletas y vehículos fuera de carretera ya tenemos ahorita el 40%, tenemos que llegar a un techo del 65% en los próximos años. Pero ¿qué pasa? También a la luz de que hay muchos sistemas de postconsumo aprobados por el gobierno, que también eso es una crítica, en la medida en que si uno ve la experiencia internacional en otros países, en España, por ejemplo, solo hay 2 sistemas. En Ecuador creo que solo hay 1 hasta el momento. Pero aquí hay más de 20. Entonces son 20 sistemas tratando de competir por un mismo residuo, y súmele a eso también el hecho de que en el país está creciendo el uso o la comercialización de llanta usada por la situación económica de las personas. Digamos, hay diferentes factores que llevan a que se genere un crecimiento del uso de la llanta usada con todos los riesgos que eso conlleva, porque uno ve en la práctica en los talleres gente regrabando llantas con una cuchilla, bajándole, tratando de darle la forma nuevamente a la llanta y ponerla al mercado, y el riesgo que representa eso para la seguridad de las personas. Y sumémosle adicionalmente el tema del desvío transfronterizo que ha tenido el residuo. Tenemos un país vecino que ha tenido muchas dificultades, hacia allá están migrando muchas llantas, inclusive nosotros dentro del canal de recolección que tenemos, que son también, tenemos más de 1.200 usuarios del servicio, 300 puntos de recolección, nos suplantan para ir a recoger las llantas, las compran. Entonces, en la medida en que se va disminuyendo la disponibilidad del residuo, eso también va afectando el cumplimiento de las metas. Toca hacer más inversión para poder tener fidelizados a los puntos que nos devuelvan las llantas. Y por último, mencionaría, Jesús, un tema que también lo planteaste con Seginus en Ecuador, que es el tema de la sensibilización al consumidor. Y aquí es una tarea que es corresponsabilidad no solamente de los sistemas como tales, sino también desde el gobierno, que brinde esos instrumentos de sensibilización, capacitación, pero también de la responsabilidad, porque aquí los actores de la cadena son muchos, pero todo está recayendo específicamente en los productores. Gracias, Elmer. En Colombia es prohibida la comercialización de llantas usadas. Sin embargo, esta práctica se ha normalizado
y se hace de manera abierta. Entonces es un punto importante a resaltar. También tomo el punto de la alta concentración que tiene la responsabilidad sobre los importadores y productores y no sobre toda la cadena. Ese punto me parece relevante. Jorge, te cuento, quiero volver contigo. Hay quienes me preguntan, me dicen, oiga, en últimas, una llanta reencauchada es competencia sobre la llanta nueva. Y yo les digo, sí y no, porque realmente los grandes productores de llanta, por lo menos los que hacen parte del comité de llantas, son empresas que fabrican sus llantas para que sean aptas para reencaucharse y por ende promueven este tipo de prácticas. Vale la pena mencionar esto. El reencauche tiene unos impactos en materia ambiental y en materia económica importante para el transportador. Cuéntanos cuáles son esos beneficios que tiene el reencauche. Mira, nosotros somos una fábrica que recuperamos llantas de cualquier marca, o sea, cualquier marca de llantas reencauchable. Obviamente somos una compañía certificada Michelin y trabajamos sobre casco Michelin en un porcentaje muy importante como tal. Pero nosotros no somos una compañía vendedora de llantas reencauchadas. Nosotros lo que hacemos es procesar llantas que están en el mercado y recuperamos y le damos vida a esa misma llanta que puede durar, dependiendo de la calidad del casco, lo que se llama el casco o la llanta vieja, dependiendo de la calidad de ese casco, que hay una variabilidad importante en el mercado de lo que se importa, nosotros podemos darle 2, 3 vidas perfectamente dependiendo del trabajo, y no en un trabajo cualquiera. En Bogotá tenemos bastante de los operadores de transporte masivo. En Bogotá tenemos reencauches hasta en tercera y algunos hasta en cuarta vida. De tal manera que ahí hay posibilidades de hacerlo, y cuando tú haces el costo por kilómetro, el mismo casco inicial podría llegar a tener vidas del orden de 350.000 kilómetros en un solo casco. Lo que hacemos es cambiar la banda de rodadura, es un proceso absolutamente limpio, porque todo lo que recuperamos de la raspada de la llanta que quedó original es lo que se llama ripio. Ese es un proceso y es un subproducto para parques, para tapetes, para procesos de construcción de asfalto, de tal manera que nuestro proceso es absolutamente limpio. ¿Qué puede significar en temas ambientales? En tema de petróleo y en tema de energía es más o menos el 72% de ahorro entre una llanta reencauchada y una llanta nueva. Si hablamos de agua, de árboles y de otros materiales volátiles, podemos estar hablando de más o menos el 80% de ahorros. Nosotros tenemos medición y a nuestros clientes les entregamos una certificación anual donde les decimos cuánto fue el ahorro de impacto ambiental que generó la compañía por haber reencauchado sus llantas y poder haber hecho el proceso. Eso pasa con cascos de muy buena calidad, como es el caso, no es publicidad, pero el caso de Michelin y de varias marcas. Hay 6 o 7 marcas que son llantas premium que podrían funcionar. En una llanta de origen asiático, el promedio de reencauchabilidad de una llanta de origen asiático es 0,6 llantas de lo que llega, porque la estructura de la carcasa es mucho más liviana. Por eso la llanta es económica, pero no tiene la misma vida útil que podría tener una llanta de buena calidad. Simplemente el tema es un tema de costo por kilómetro. ¿Cuál es el costo por kilómetro que debemos tener y qué es lo que el transportador debe buscar finalmente en el OPEX? El problema grave es lo que está pasando hoy, donde tenemos una industria en el transporte, especialmente de carga, donde el flujo de caja es muy bajo por la situación que tenemos de país como tal. Pero si uno hace un ejercicio juicioso y el área de operaciones de una compañía hace un ejercicio juicioso haciendo el cálculo de lo que es el costo por kilómetro que le significa el rubro de llantas, que es el segundo insumo más importante de una empresa de transporte, debería echarle números realmente, como se dice coloquialmente, y darse cuenta que definitivamente la opción es conseguir primero un casco de muy buena calidad
Y segundo, buscar la manera de cuidar su llanta en operación, en velocidades, en presión, en estar rotando las llantas, en estar calibrándolas. Eso le garantiza y le da la posibilidad de poder llegar a tener llantas que podrían tener al final una vida útil del orden de 320 a 350.000 kilómetros, y lo tenemos demostrado, o sea, tenemos clientes con los cuales lo podemos demostrar, de tal manera que depende mucho de lo que la compañía quiera, pero yo entiendo la situación actual y es lo que ha generado lo que está pasando como tal. Jorge, ¿qué podemos hacer para hacer crecer esa industria? Yo creo que hay que buscar desde el gobierno nacional. Se ha venido trabajando mucho en temas de medio ambiente. Yo vengo, como les digo, de camiones, duré muchos años y trabajé varios años en el tema de camiones a gas, donde se logró y se consiguió una cantidad de beneficios para poder incentivar, obviamente, la nueva tecnología. En el caso de las llantas de reencauche, por ejemplo, el gobierno nacional debería hacer un trabajo y permitir que todo lo que son insumos inherentes al reencauche de la llanta, pudiéramos buscar en ese mismo decreto que hay establecido, tener la manera de buscar la reducción de aranceles, la reducción de IVAs, que lo tenemos en camiones o en cualquier tipo de producto de tecnología limpia, de tal manera que consiguiéramos reducir el costo del reencauche y poder entrar mucho más fácilmente, o sea, darle un beneficio al transportador de que si puede compra una llanta reencauchada sin IVA, porque uno de los grandes problemas es que el transporte no genera IVA. Entonces, cualquier IVA que compren ellos se les vuelve un costo en su operación, de tal manera que si se hace un trabajo juicioso con eso, podríamos conseguir mucho más. Y además, en el marco regulatorio técnico, que existe la normatividad, que existe norma ICONTEC, que existe el reglamento técnico, obligar un poco más a que hagan una tarea juiciosa y que el número de plantas de reencauche que hay en Colombia, que es un número importante, realmente cumplan los reglamentos técnicos. Hay plantas y un porcentaje alto que no tienen absolutamente ninguna regulación, no están en normas ICONTEC cumpliendo como tal, e igual los transportadores que tengan normas ISO 14001 que están trabajando y propendiendo por el tema de medio ambiente, deberían hacer una gestión mucho más fuerte en el tema de llantas. O sea, de buscar la manera de no solamente comprar llantas o de regular o de buena o de mala calidad, sino adicional en hacer un trabajo juicioso, porque ese es el principio de la norma 14001, es temas ambientales. Y ahí hay un tema alto de contaminación, que finalmente si uno compra una llanta nueva puede tener 22, 23 milímetros de espesor la banda, que se va desgastando, y todo lo que se va moliendo con el piso por la abrasión del piso, finalmente va a terminar en los ríos y a niveles de contaminación. Eso es lo que hay que trabajar y buscar posibilidades de mejorar. Jorge, me impresionan las cifras que nos das en materia ambiental, es un impacto importante. La reducción entre una llanta nueva y una llanta reencauchada, eso me impacta mucho. Me quedo con un mensaje importante y es la importancia de no solamente tener una reglamentación técnica estricta para la llanta reencauchada, sino adicionalmente la necesidad de que haya vigilancia y control posterior. Esto sí que es importante. Les cuento una buena noticia. El Ministerio de Transporte, dentro de la agenda regulatoria del 2024, quedó que se iba a crear una regulación para incentivar el reencauche en los vehículos públicos. Entonces, digamos que es un buen paso. Ellos hago una aclaración en eso. En diciembre estuvieron en nuestra planta 21 personas del Ministerio de Transporte que quieren conocer toda la regulación y lo que viene de regulación para el tema de llantas, que hay un decreto que se modifica en julio y que obviamente se está trabajando sobre eso, porque hay muchos temas de regulación que no son difíciles de cumplir en Colombia, porque no tenemos los laboratorios como tal. Ustedes conocen muy bien el tema de lo que se está trabajando. Así es, Jorge. Te agradezco mucho. Jacinto, vuelvo contigo. Fíjate que en Ecuador sí que tienen muy en cuenta este principio de quien contamina paga, ¿de acuerdo? Y nos hablabas algo ahorita sobre el tema del ecovalor, pero adicionalmente utilizabas una palabra muy interesante que es la corresponsabilidad que tienen todos los actores de la cadena, distribuidores, comercializadores, consumidores. Y en ese sentido, quiero que profundices sobre qué han hecho para sensibilizar a esos actores de la cadena
en la meta, en el cumplimiento de esas metas de gestión. Y adicionalmente, incluso, no sé si nos puedes comentar cómo está funcionando allá el reencauche. Bueno, sí, bueno, yo quería acotar algo a lo de Jorge, y es que trabajé también mucho tiempo en el tema de medición de huella de carbono, y veo que Colombia tiene un compromiso importante en tema de reducción de huella de carbono. Ayer hablaban de carbono también, y aunque parezca tan sencillo lo que ha mencionado Jorge en relación al peso de la carcasa y las bandas de rodamiento, o sea, la importancia de un reencauche, cuánto es el peso de una carcasa dentro de una llanta, ayuda muchísimo a esa reducción o a ese compromiso que tienen cada una de las empresas en materia de reducción de huella de carbono. Entonces, es un tema bastante potente para que las empresas lo puedan adoptar y cumplir con sus metas en función de lo que dice la normativa local. En relación a lo que me mencionas, el acuerdo ministerial, y esto partiendo de la autoridad, lo habla muy claramente en relación a la corresponsabilidad de cada uno de los actores. De hecho, detalla quiénes son los actores de la cadena de valor y le dice así, de manera específica, cuál es su aporte dentro del cumplimiento de toda esa normativa ambiental en el Ecuador. Entonces, de la mano de la autoridad, yo creo que parte todo, ¿no? Al final, es clave porque es el órgano regulador, es el órgano controlador en el cumplimiento de cada una de esas acciones que están explícitas en ese acuerdo ministerial. Por otro lado, está también la importancia del compromiso que tenemos quienes somos responsables en el cumplimiento de ese acuerdo ministerial. Los otros actores son corresponsables. Ojo, la palabra corresponsabilidad no significa que tenga menos responsabilidad, sino que más bien se acoge a lo que el importador pone dentro de su plan de gestión integral, que dicho sea de paso se establece en una proyección de 5 años en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, el actor corresponsable se compromete a cumplir con lo que dice en el acuerdo ministerial, pero a su vez se convierte, y esto aquí es una estrategia que parte ya de nosotros como responsables, en un aliado estratégico para el cumplimiento de la normativa, en un aliado estratégico de quien le vende el neumático para poder cumplir con esa normativa ambiental. Y ahí pues van de la mano los temas de, oye, necesitamos cumplir con la normativa, necesitamos alcanzar las metas, de lo contrario es sencillo, el importador no puede seguir importando. En el Ecuador funciona así. Si no cumples con el plan de gestión integral, no puedes seguir importando. Entonces, ha habido una suerte de transmitir todas estas acciones que habla el acuerdo ministerial a cada uno de los actores de la cadena de valor, y de ahí nace el compromiso, primero de pagar el ecovalor para que haya una gestión integral de todo el residuo, que incluso ha promovido inversiones en el país de más de 8 millones de dólares en todo lo que vamos. Y luego de eso, el compromiso de que las llantas regresen a tener una gestión integral al final de su vida útil, que arranca esa gestión integral efectivamente con el reencauche. En Ecuador, en su momento, hubo una regulación explícita en materia de cuánto es el porcentaje del reencauche. Se hablaba de un 35%, lo pedía la norma. El acuerdo ministerial, el nuevo acuerdo ministerial lo mantiene un porcentaje de reencauche. No han hecho referencia a si sube o baja. Pero al final, sí hay una corresponsabilidad en cumplimiento en materia de reencauche. Las empresas presentan gestión de reencauche. Y esto es lo que nos ha llevado a nosotros, que también lo conformamos como parte de las metas a cumplir en la normativa. El reencauche abona a esas metas de reciclaje. En el Ecuador sí se valora el reencauche como parte de la meta del reciclaje. Entonces, eso permite que las empresas, si no cumplen por alguna razón entregando neumáticos, cumplen reencauchando. Entonces, eso es un poco lo que hemos venido haciendo en materia de sensibilización a cada uno de los actores de la cadena de valor, pero como lo he dicho, esto arranca con la puesta en marcha de la normativa ambiental, su control, que es indispensable. Nos pasa lo mismo en Ecuador. Nosotros hemos dado indicadores de gestión. No es posible que un importador que traiga un número de 100.000 llantas tenga apenas 1 o 2 establecimientos de recolección dentro de su plan de gestión. Imposible que puedas cumplir la meta. Esos indicadores se los facilitamos a la autoridad para que la autoridad haga el control
de la gestión y eso garantice que todos como importadores cumplamos con la normativa al mismo nivel, porque también se convierte en una suerte de desventaja competitiva entre cada uno de los importadores en cuanto al cumplimiento de la normativa. Gracias, Jacinto. Efectivamente, se presenta algo de competencia desleal en este tipo de gestión, según te entiendo. Y también me imagino que debe pasar que llegan algo que lo hemos denominado importadores golondrina. Te importan una sola vez, entonces no hacen ese cumplimiento porque al siguiente año no importan o importan bajo otra razón social y entonces en últimas no se hace la debida gestión de esas llantas que pasaba se y de hecho aquí lo interesante de trabajar como todos, como gremio ante esta situación, retroalimentamos al Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente puso una normativa que quien importe neumáticos no puede hacerlo si no presenta un plan de gestión integral con una proyección a 5 años del cumplimiento. Y tiene que estar aprobado. Si no está aprobado ese plan de gestión integral, simplemente no puedes importar. Entonces, cuando llega efectivamente a finales de año, presentar el plan de gestión, si por alguna razón no lo presentaste, pues vienen las acciones correspondientes por una mala gestión de estos residuos, estos productos que se pusieron en el mercado y incumplimiento de la normativa. Pero sí, pasaba. Gracias, Jacinto. Elmer, hemos escuchado ahí en el run run que posiblemente se está pensando en modificar la normatividad en materia de gestión de llantas. Has escuchado, Jacinto, tienes una experiencia también internacional de qué está pasando en otras partes. Vale la pena incluso resaltar que tú nos hablabas que en el año 2010 empezamos ya a hablar de gestión de llantas usadas. En México hasta ahora se está dando esa conversación. En Chile hasta el año pasado. En Costa Rica lo hacen de manera voluntaria, nosotros desde el año 2010. Creo que es algo para resaltar y para sentirnos orgullosos también. ¿Qué crees que se debería modificar en tu mundo ideal para mejorar lo que estamos haciendo? Bueno, Jesús, básicamente retomaría el tema del control y seguimiento por varios lados. El primero, lo que mencionas de esos importadores golondrina que no cumplen con sistemas de postconsumo, que en muchos casos hacen contrabando técnico, que colocan en el mercado unas llantas y después se desentienden completamente de la gestión ambiental que tienen que hacer. Un ejercicio de control igualmente por la autoridad ambiental, tanto a estos productores, pero también a toda la cadena de la gestión del residuo, porque desafortunadamente se crea una norma, pero inmediatamente se crea la trampa y se genera un doble esquema de gestor-productor. O sea, yo tengo que cumplir la norma, pero también voy y me monto una planta y después empiezo a certificar cosas que no son. Eso está ocurriendo en el país. Efectivamente, aquí también hay que incorporar un tema muy grande y es el que yo creo que el ejemplo mejor que tenemos al lado es el de Ecuador, donde esa responsabilidad extendida del productor sea realmente cubra toda la cadena, porque aquí está muy centralizada en el productor. Esto tiene unos costos muy altos. Rueda Verde es una entidad sin ánimo de lucro, pero también es una entidad sin ánimo de pérdida. Nosotros no podemos estar generando unos sobrecostos o unos gastos para la gestión del residuo tan altos, porque si no, eso también afecta a las empresas que forman parte del colectivo. Hay un proceso entonces en la norma que debe involucrar más con más responsabilidades a los diferentes actores. No solamente al productor, tenemos al distribuidor, tenemos al comercializador. Hay unas obligaciones que están contenidas en la norma, pero de manera muy general. Y en últimas, cuando la autoridad ambiental, que nosotros tenemos que entregar informes anuales sobre el cumplimiento de las metas de recolección, de las demás obligaciones que están contenidas en la norma, la autoridad solamente recae en el productor. Pero ¿dónde está la responsabilidad de los demás actores? Porque sin ellos no se puede llegar a cumplir con las metas de recolección. Si el consumidor se lleva las llantas para su casa, ¿cómo hacemos nosotros para traerlas? Ahí viene otro componente que es el de la educación y la sensibilización. Tenemos que tener a todos ustedes y nosotros como ciudadanos comprometidos con esa responsabilidad que tenemos con nuestros residuos. Dejar esas llantas en los sitios donde los sistemas de postconsumo las puedan recolectar y las puedan llevar e incorporar nuevamente a través del reciclaje en nuevos procesos y aplicaciones industriales. Ahí es donde está el corazón de la economía circular. Es tratar de optimizar todos esos recursos que están en este momento y volverlos a meter en el ciclo de la producción
y bajarle la presión que tenemos sobre la demanda de recursos naturales vírgenes. Entonces, llamo la atención sobre ese tema y en último lugar, lógicamente, que desde el gobierno se puedan dar esos elementos para que efectivamente el mecanismo de covalor que tiene Ecuador, que está en Europa, en muchos países, en Estados Unidos, en Japón, está establecido que hay un aporte también del consumidor para hacer la gestión de su propio residuo, se pueda llevar a cabo en Colombia también. Gracias, Elmer. Bueno, pido un fuerte aplauso para Jorge, para Jacinto y para Elmer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas